Mi nombre es Jesús López Pelaz, soy el director de Abogado Amigo y me gusta pensar que soluciono problemas. En este caso vamos a hablar de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, pero aplicándola a un ámbito muy concreto, como son las redes sociales, en particular Facebook, en tanto en cuanto hay muchas empresas que están desarrollando su negocio dentro de la red social, ya sea de forma única y exclusivamente publicitaria, ya sea efectivamente con la generación de venta de target específico. Ley Orgánica de Protección de Datos en redes sociales, que parece que todos ya empezamos a tener una sensibilidad de la misma dentro del ámbito de webmail, así como en la web, pero en redes sociales todavía lo vemos como algo muy distante. Y por último, propiedad intelectual en Internet, en redes sociales, cómo compartimos, cuál es la trascendencia de aquello que estamos haciendo en redes sociales, ¿de acuerdo? Vale, en primer lugar vamos a empezar por la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. ¿Qué es esto? La plasmación práctica de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información son los avisos legales de la web, ¿vale? Y cuando pensamos en los avisos legales de la web, es decir, la información que estamos transmitiendo a nuestros usuarios respecto de aquello que nosotros hacemos, la mejor forma de planteárnoslo es pensar en una paella. Efectivamente, podemos entender que dentro de la elaboración del plato estamos integrando diferentes elementos que por sí solos pues, pueden resultar sosos, pueden resultar poco atractivos, pueden resultar, pues bueno, a alguien le gusta el conejo solo, a alguien le gusta el el pollo solo, el arroz blanco está bien, incluso la bachoqueta que decíamos antes, la judía verde, pues puede tener su aquel, pero cuando lo integramos todo, le damos un tratamiento único, pues lo que hacemos es dotarle de una fuerza arrasadora, que es ese plato que nos gusta tanto a los valencianos. En este caso, pues claro, la Ley de Servicio de Sociedad de la Información lo que nos hace exactamente igual que la paella respecto de cada uno de sus ingredientes, lo que hace es darnos una entidad única respecto de todas aquellas informaciones que están configurando nuestro negocio. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Con quién lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por cuánto lo haces? ¿Y cómo me puedo dirigir a ti en caso de reclamación? Son unos conceptos básicos que vamos a tener que estar transmitiendo siempre que nos estemos desarrollando negocio en Internet. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en redes sociales? Es decir, cuando una empresa abre un perfil en Facebook, ¿no está desarrollando un negocio? Hay perfiles en Facebook que tienen un comercio online, que tienen una aplicación de venta. Es decir, se están concluyendo incluso contratos a través de Facebook. Incluso en aquellos casos en los que no lo tenemos eventos. Y esos eventos están generando un engagement con aquellos que son mis seguidores, mis clientes, mis usuarios. Esos usuarios han hecho un reconocimiento de carácter genérico de aquellas que son las condiciones de Facebook, es decir, le hemos vendido nuestra alma al señor Mark Zuckerberg, le hemos dicho, mira, puedes hacer con nuestros datos, con nuestras fotos, con nuestros estados, con aquello que hacemos, dónde estamos, cómo vivimos, cómo compartimos, puedes hacer lo que quieras. Y eso lo sabemos todos, lo hemos asumido, pero ¿y la empresa a la que le he dado el me gusta? ¿Puede hacer lo que quiera con esa interactuación que yo realizo con ella, esa opinión que le estoy transmitiendo, ese decirle qué es lo que me gusta de lo que ella dice o ese que no me gusta? Y en caso de que yo esté realizando una transacción, una compraventa, una información, enviar un privado y que me estén dando una correspondiente información, ¿a quién debo dirigirme? Es decir, esa página, esa fanpage que aparece como Abogado Amigo, como APAI Psicólogos o como la marca que queráis, ¿cómo ejercito mis derechos frente a ellos? ¿Cómo establezco una reclamación frente a ellos? ¿Esos servicios que estoy recibiendo, cómo se organizan? Y sobre todo, si yo soy el que estoy organizando esa fanpage, ¿cómo voy a defenderme, organizar y regular la actividad de los usuarios dentro de mi muro? Porque esto se puede ver tanto desde el punto de vista del usuario, que es al que tenemos que proteger, ley de consumidores usuarios, ley de servicios de sociedad de la información, pero también se puede ver desde el lado de aquellos que están generando el contenido. ¿Os parece esto una paella? Venga, sed sinceros. ¿Una paella con pimiento? Tú no eres valenciana, Serena. Una paella con este agüilla.
Seguramente es un arroz, pues bueno, tiene que estar bueno, tiene su calamar, tiene su cigalita, seguramente cualquiera de nosotros nos lo comeríamos, no diríamos, esto es imposible de comer, pero no es una paella, no está bien hecha, no es lo que esperábamos cuando estábamos recibiendo esa paella. Y por lo tanto, cuando nos movemos en Internet tenemos que justamente estar buscando este juego. Aquello que transmitimos, aquello que ofrecemos, aquellas expectativas que tiene nuestro usuario tienen que ser las que estemos respondiendo a ellas, aquellas que le estemos transmitiendo. Si yo a mi usuario le estoy informando de que no se pueden usar tacos en mi muro, de que no puede compartir marcas ajenas, de que no puede establecer enlaces a la competencia, podré adoptar medidas respecto de esas tipo de actitudes que se estén realizando. Si yo no he advertido, no he establecido reglas, no he regulado cómo voy a usar mi página, mi fanpage, única y exclusivamente en base a lo establecido por Facebook, no va a ser suficiente y puedo recibir reclamaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el hecho de realizar una regulación, en primer lugar, no es algo malo, no es algo que me limite, sino es algo que me habilita, que me está dando poder, que me está determinando cómo voy a poder reaccionar. Y en segundo lugar, no limita los derechos del usuario, sino que en realidad lo que está haciendo es poner sobre la mesa aquello que puedes esperar y por lo tanto aquello que te voy a reconocer, dar certeza a ambas partes, ¿de acuerdo? Esto es lo que esperábamos cuando pedimos la paella y esto es lo que queremos que llegue a nuestra mesa. Es lo que vamos a describir, lo que vamos a hacer, a regular y a ofrecer a aquellos que son nuestros usuarios, porque al final la mente fundamental, el punto fundamental va a ser que no debemos negar a nuestros clientes en Facebook aquello que sabemos que les tenemos que dar en nuestra página web. Al final, una interactuación a través de Facebook, a través de una relación 2.0, me da exactamente igual que sea Twitter, como hacen algunas empresas que tienen el soporte. A través del 2.0 no es ni más ni menos que una relación web avanzada. Si para aquello que es más simple la ley nos lo exige, nos lo está imponiendo y nosotros hemos asumido que tenemos que hacerlo, vamos a ofrecerlo igualmente respecto de todos aquellos casos en los cuales estemos moviéndonos en redes sociales. El segundo de los puntos era ley orgánica de protección de datos, es decir, la protección de datos dentro de los perfiles de Facebook, dentro de las redes sociales en general. En este caso, para entenderlo mejor, yo creo que la mejor de las analogías, la más transparente, la más translúcida, será pensar que los datos dentro de las redes sociales van a ser como la paella. Como veis, la paella e Internet tiene mucho que ver, es algo que nos persigue. Hay algunos que creen que Internet está compuesto de gatitos, no, Internet está compuesto de paella. ¿Y por qué? La paella, al fin y al cabo, son muchos granos de arroz. Cada uno de ellos es indispensable para el todo, pero cada uno de ellos queda diluido en la totalidad. Con los datos personales pasa exactamente lo mismo. Cuando yo estoy conociendo quién es mi seguidor, quién me sigue, quién interactúa conmigo, incluso yo estoy viendo datos públicos que esos perfiles puedan tener, lugar de nacimiento, ubicación, estudios, amigos, eso, la inclusión en el propio perfil que almacena Facebook, es un tratamiento, porque me permite identificar a quién le gusto. Y si es un tratamiento, hay datos personales y yo puedo generar búsquedas sobre él, eso es un fichero. A pesar de que esté dentro de los servidores de Facebook, a pesar de que hayan asumido las condiciones legales de Facebook, nos habilitará para otras cosas. Por ejemplo, esa recopilación de datos la está haciendo Facebook. Yo no tengo que pedir autorización, porque la autorización es el me gusta. No voy a necesitar un consentimiento expreso para que salgan en su muro las informaciones que yo transmito. Recordemos que, a diferencia del mero tratamiento que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, para el cual pide autorización, para el caso de remisiones comerciales va a exigir la Ley de Servicios de Sociedad de la Información consentimiento expreso, so pena de estar recayendo en spam, con las correspondientes sanciones que llevan aparejadas. Oiga, pero es que yo no puedo pedirle ese consentimiento a aquel que clica me gusta en mi fanpage. Claro que no, ni lo necesitas.
Para eso están las condiciones generales de Facebook, pero el que tú no le pidas consentimiento o que no te esté dando una autorización expresa a ti, no quita, no deja de representar un tratamiento del dato que te ha dado. ¿Cuál es el elemento fundamental, la vinculación a ese dato? Tú me gustas. O yo te sigo en Twitter, o yo te retuiteo, o he compartido tu foto, o en cada una de las redes sociales, o he estado en tu sitio, en el caso de Foursquare. De tal modo que vamos a tener una información que va a ser útil para nosotros, que vamos a poder estar realizando los correspondientes tratamientos, como pueden ser las estadísticas de carácter impersonalizado, o como puede ser una interactuación vis a vis respecto de aquellos que sean los mensajes privados que a través de la página fanpage o a través del DM de Twitter estemos recibiendo, ¿de acuerdo? De tal modo que en esa cocinar, en esa gestar que hacemos de nuestro plato, de nuestra paella, todos los elementos van a ser importantes, todos los elementos nos van a estar dando el resultado y sobre todo van a estar aportando un valor a nuestro producto. El valor no es tener una fanpage, el valor ni siquiera va a ser, desde este punto de vista, tener unos contenidos fantásticos. Eso va a ser lo que atraiga, lo que genere el engagement. Pero la realización, tanto por una parte de la oferta que hubiésemos realizado a través de la misma, como en segundo lugar de un tratamiento transparente de los datos que estamos realizando, es lo que va a generar verdaderamente la focalización de ese cliente. Que no se engañen, el mundo antes era una esfera, ya no lo es, el mundo es una red, ya no podemos pensar en un mundo redondo. Por eso, los datos que son tratados debemos siempre procurar tratar los datos de los demás como si fueran los nuestros propios. Y eso es posible, no supone un esfuerzo adicional superior, simplemente supone mayor sensibilidad. Y por último, dentro de estas píldoras que os habíamos preparado para adentrarnos, acercarnos entre las relaciones que puedan establecerse entre el derecho comercial y las redes sociales para esta tarde, íbamos a hablar igualmente de qué es lo que pasaba o qué es lo que podíamos hacer, cómo podíamos enfocar la propiedad intelectual, los contenidos sujetos a derechos de autor y las redes sociales, en donde todo se comparte, todo se transmite y todo es de todos. Y en este caso, pues bueno, por establecer una analogía, por ver cómo podríamos entenderlo, yo creo que lo mejor es que pensemos que la propiedad intelectual es como la paella. Y en este caso como una suculenta paella, porque la propiedad intelectual a todos nos preocupa, es aquello que enriquece nuestro producto, es aquello que nos diferencia de los demás, que dice qué es lo que somos nosotros, ya sea como marca personal, como Jesús López Pelaz, ya sea como marca comercial, como abogado amigo, porque son aquellos que van a estarnos diferenciando. Podemos tener un logo muy bonito, podemos tener una marca comercial que suene muy bien, que al final van a ser los elementos que creamos, lo que aportamos a la cultura, lo que hace que empujemos, aquello que verdaderamente va a generar el valor, el contenido como profesionales, como aquello que estamos vendiendo. Los vendedores de humo pasaron a la historia, el consumidor ya sabe lo que compra, porque sabe lo que le están vendiendo y necesitamos tener un apoyo superior. En este caso, compartimos. Claro, hemos hecho una paella tan grande que pues, ni el más glotón podría con ella. Pero ese compartir tiene que ser ordenado. Huelga aquí que os empiece a hablar, pues bueno, de las Creative Commons, de la licencia que tiene cada una de las creaciones. Cuando hablo de creaciones sujetas a propiedad intelectual, me estoy refiriendo a vídeos, me estoy refiriendo a fotografías, también me estoy refiriendo a texto. Es decir, el post que escribo en un blog es también una propiedad intelectual, es una creación pequeñita, pero sin duda alguna representativa. Me ha costado, he tenido que innovar. El que llega y hace control C, control V, ese obviamente no ha tenido que innovar nada, porque está utilizando la propiedad de otro. Tenemos que tener en cuenta, antes de compartir, con qué licencia se ha producido esa forma, es decir, cómo hemos encontrado eso en Internet, cómo había llegado a las redes sociales o simplemente a las 3 W, a la web. No todo lo que encontramos en Google, por el hecho de estar en Google, quiere decir que lo podamos asumir y que lo podamos compartir con los demás. Tenemos que ser proactivos, que verificar aquello que estamos compartiendo.
Pero después tenemos el siguiente paso. ¿Y qué pasa cuando yo me encuentro con algo que otro ya ha compartido? Y aquí entramos en un elemento muy típico de las redes sociales, que es el compartir lo que otros han hecho. Aquí tenemos un ejemplo de un tuit, es decir, lo podemos dejar en propiedad intelectual, lo podemos extrapolar a el ilícito que pueda existir dentro de las manifestaciones vertidas en redes sociales. La pregunta que nos podríamos plantear es: ¿puede ser ilícito retuitear? ¿Puede ser ilícito compartir en Facebook? Si ya hay otro que lo ha hecho, el que ha insultado en el tuit era otro, el que ha amenazado en el tuit era otro, el que ha compartido ilícitamente era otro. Es decir, encontramos un contenido viciado, por el motivo que sea. Si yo lo comparto, ¿me estoy haciendo partícipe de ese vicio? ¿Qué os parece? ¿Qué crees? ¿Te vicia? ¿La manzana podrida pudre toda la cesta? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Os puedo dar las dos soluciones. Y hay argumentación exactamente igual de buena para ambas, ¿de acuerdo? Bueno, primero vamos a ver el supuesto concreto y lo veis. ¿Conocéis a Pipi Estrada? A este señor, a este famoso, le mandan este tuit que dice: Pipi, paga la coca, primer aviso. ¿Creéis que realmente es una amenaza? ¿El primer aviso puede ser entendido como amenaza? ¿Estamos presuponiendo que hay un tipo de coca que debería pagar y le estamos incluyendo en una lista de morosos? ¿Estamos atentando a su honor porque es un deudor? ¿O por el contrario, por el hecho de ser coca? Bueno, pues Pipi Estrada, ni corto ni perezoso, le responde: lo vas a pagar, la vida es muy larga y yo te pillaré, tarde o temprano. No voy a parar hasta localizarte, hijo de pip. Claro, la reacción no es la más adecuada, en absoluto, porque lo que haces es justamente alimentar al troll, que como veremos posteriormente, como se explicará Serena, es una de las máximas que no deben seguirse. Pero claro, en el momento en el que respondes así, traes inmediatamente después la catástrofe. Entró Forocoches. A Forocoches se atrevió a amenazarle, les dije: os espera la sorpresa de la justicia que nunca pensaron que ocurriría, Forocoches, estáis a punto de caer. Y a partir de ahí, pues la guerra fue poco, es decir, todo lo que saltó a la palestra, porque además se fueron cruzando. Este primero creo que llegó en torno a 7.000, 8.000 retweets, muchísimos. Pero es que luego la viralidad que generó por todos los retweets de todo lo demás y toda la generación de contenido que pueden los usuarios de Forocoches estar haciendo, pues fue realmente un colapso. ¿Realmente, como quería Pipi Estrada, podía imputar a todos los que estaban retuiteando el primer tuit? Para mí tiene muchas dudas, es decir, es fácilmente defendible que ese tuit entra dentro de la libertad de expresión, ironía, sarcasmo, etcétera, y que no tiene mayor trascendencia. Y podríamos decir: mire, es que usted, por el hecho de estar compartiendo, con independencia de que asuma o no asuma, lo que está haciendo es dar mayor publicidad, está dando visibilidad a esa manifestación, y como tal visibilidad está permitiendo que produzca un daño mayor. El ilícito, el daño al objeto protegido, al valor jurídico protegido, era pequeño, pero usted con su retweet lo ha hecho más grande, y el siguiente más grande, y el siguiente más grande. No es lo mismo un tweet que un tweet retuiteado 8.000 veces. Por lo tanto, usted es responsable. Esa sería la posición primera, ¿de acuerdo? Obviamente es la más cómoda, la que le gusta a la policía, y la que suelen defender pues aquellos que entienden que Internet tiene que ser algo cerrado, oscuro, en donde todos tenemos que estar midiendo mucho aquello que hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad yo en ningún momento asumo, cuando retuiteo o cuando comparto en Facebook, en ningún momento asumo como propio lo que estoy haciendo, sino que aparece en todo caso la persona que estaba enunciando. Yo no he copiado, pegado en mi muro, sino que he dicho: fulanito ha dicho. Y el fulanito ha dicho no es delito, y mucho más si tenemos en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional en materia del reportaje neutral,
Es decir, en aquellos casos en los cuales encontrábamos Mourinho, comillas, el árbitro era un tal. El periódico no delinque Mourinho. Y si tú lo reproduces exactamente, no vas a tener sanción, no vas a estar incurriendo en delito. Eso y lo que nos planteamos aquí es tremendamente parecido. Y si lo extrapolamos a propiedad intelectual, compartir una foto que otro ha compartido en su muro y que infringía los derechos de propiedad intelectual, es muy parecido a esto. Yo estoy reproduciendo lo que otro ha hecho. Ojo, porque lo que se comparte en Facebook no es de licencia libre. Lo que se comparte en Facebook se ha producido una cesión en todo el mundo, ilimitada, atemporal, gratuita, a Facebook. Facebook puede hacer lo que quiera con ello, puede generar obra derivada. Genera obra derivada cuando hace la miniatura, cuando lo modifica, cuando lo transforma, cuando lo almacena en sus servidores está realizando una copia, cuando te lo presenta a ti está reproduciéndolo. Pero es Facebook el que tiene esa licencia, no eres tú como usuario de Facebook, no se lo cede los derechos a todos los usuarios en todos los momentos. Por lo tanto, si fuera ilícito, mi efecto de compartir estaría infringiendo el derecho igual que el primero. Y esto, claro, es incompatible con redes sociales. Tenemos una ley de propiedad intelectual que piensa en elementos tangibles, que piensa que la propiedad intelectual son cuadros que están colgados en las paredes, pero estamos en elementos digitales. Eso ya pasó a la historia. Está muy bien para los cuadros que están colgados en las paredes, que deben tener la protección que tienen por parte de la ley de propiedad intelectual, pero que no me hable de original y de copia. Ya no tenemos original en los bienes digitales. ¿Cuál es el original de un bien digital? Nadie puede identificarlo. Todos los elementos que son copiados tienen exactamente el mismo contenido que el original. Por lo tanto, tenemos que romper esa estructura, tener una mente más abierta y entender que aquí lo que estamos haciendo es reproducir lo que otro ha hecho y que no por eso estamos asumiendo como propio. El que coja y ponga, paga la coca, primer aviso, la foto que he copiado en mi escritorio y he vuelto a subirla, ese será el que esté asumiendo como propio, trayendo a su esfera de responsabilidad el hecho de compartir o el hecho de realizar. Pero mientras no estemos en esa situación, única y exclusivamente estaremos reproduciendo fielmente, porque no se puede hacer de otra forma más fiel que la de compartir, aquello que otro ha dicho. En cualquier caso, retuitea con moderación, es tu responsabilidad. Con esto no os quiero decir que me desdigo de todo lo que he dicho, sino que a pesar de todo lo que he dicho, hay que tener un poco de cabeza. Mi fotografía es mi propiedad intelectual, mi fotografía, mi libro, mi vídeo, pero es mío. Si yo no quiero que se comparta, entre otras cosas porque no conservo el control de cómo se está compartiendo, voy a actuar. Y si actúo, ¿contra quién debo actuar? ¿Solamente contra el primero que lo subió? ¿Contra el que enlazó? ¿El que continuó? ¿El que compartió? ¿El que retuiteó? ¿Contra todos? Esa es la pregunta. Y la respuesta no puede ser la fácil. Tenemos que acudir a la elaboración, a decir, yo soy un usuario que tengo una confianza en un sitio, en un procedimiento genéricamente aceptado. Le doy a retuitear y digo que otro ha dicho, que es justamente la propia base del retweet. El tweet said, el pajarito me dijo, alguien me ha dicho. No podemos cargarnos ese elemento de sociabilidad única y exclusivamente por la aplicación estricta de una norma. Y sin perjuicio de eso, hay que tener suficiente base. Y todo esto que os he dicho con una gran excepción, que es la pornografía infantil. Ahí da exactamente igual, por la propia definición del delito, da exactamente igual que se esté compartiendo de una forma, de otra, en el momento en el que hay compartición se entra en delito de difusión. Todos los demás, es decir, delitos contra el honor, etcétera, podemos debatir, entre otras cosas porque yo puedo compartir justamente porque sea delictivo y decir, mira lo que ha dicho fulanito, que quede constancia. En los foros era muy típico, cito por si acaso. ¿Os acordáis? Oh, que fulanito ha dicho, voy a citarle, son mis costumbres.
Bueno, pues ese tipo de cosas hay que extrapolarlas, igual que se veía con naturalidad antes, igual que se veía con naturalidad en el mundo analógico, oye, pues fulanito ha dicho, y por el hecho de decirte que fulanito ha dicho no me hacías a mí responsable de lo que hubiera dicho el otro, pues en este caso igual.